Dios ha sido bueno es Dios. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra en nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, el libro de los Salmos, Salmo 1, por favor. Salmo 1. Salmo 1, el verso 1, por favor. Cuando nosotros iniciamos un nuevo año, como estamos a punto de hacerlo, llegamos con la expectativa de que va a ser un año próspero. Cada uno de nosotros enfoca la prosperidad de manera distinta. La falta de prosperidad en nuestra vida a veces es responsabilidad de otras personas y a veces responsabilizamos al gobierno, a la política, al país, a diferentes circunstancias que son responsables de la falta de prosperidad en el 2019. Y la verdad es que aunque cada uno tiene su propia idea de prosperidad, la única idea que cuenta es la idea de Dios, la perspectiva de Dios. En la medida en que usted y yo ajustemos nuestra manera de pensar a la forma de pensar de Dios, entonces podremos experimentar en este nuevo año la deseada prosperidad. El Salmo 1 es el pasaje clásico para hablarnos de la prosperidad. El verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Usted puede observar que el versículo 3 habla de esa prosperidad, pero esa prosperidad llega a la vida de la persona como consecuencia de haber ajustado su vida a lo que los dos primeros versículos nos dicen. Los dos primeros versículos del Salmo 1 establecen tres cimientos que debe existir en la vida de la persona que quiere prosperidad. El versículo 3, de que habla de la prosperidad, es consecuencia de esas tres acciones, de esos tres cimientos expresados en los versículos 1 y 2. Yo puedo anhelar la prosperidad, yo puedo desear la prosperidad, yo puedo orar por la prosperidad, pero mientras no establezca tres decisiones basado en los dos primeros versículos del Salmo 1, volveremos a terminar un año responsabilizando a otros por nuestra falta de prosperidad, y en la práctica no experimentaremos la prosperidad tan anhelada. Si la prosperidad es consecuencia de tres decisiones específicas que debo tomar en mi vida, ¿cuáles son esas tres decisiones?
¿Qué puedo hacer yo este año que arranca diferente para que cuando terminemos 2020 en verdad podamos gozarnos de haber sido creyentes prósperos? El primer cimiento de la prosperidad está dado por apartarse del pecado. Observe, bienaventurado el varón. ¿Quién es bienaventurado? Aquel que hace tres cosas en torno al pecado. Uno, bienaventurado el varón. Uno, que no anduvo en consejo de malos. Dos, ni estuvo en camino de pecadores. Tres, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los tres tienen que ver con el pecado. Bienaventurado es el hombre, el varón, la mujer que llega a apartarse del pecado. La primera frase dice el varón que no anduvo en consejo de malos. Importante con quién habla. Ni estuvo en camino. Camino habla de la manera de vivir. No estuvo en camino de pecadores. Lo que hago. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo que digo. ¿Observa? ¿Con quién hablo? Lo que hago y lo que digo. Entonces, todos estos tienen relación al pecado. ¿Con quién hablo? ¿Cuáles son mis amigos cercanos? ¿Cuáles son mis amigos íntimos? Y si la respuesta no es concluyente en torno a que mis mejores amigos son personas que aman a Dios, ahí está el problema. Debo llevarme con todos, debo hablar con todos, debo ser luz para todos. Pero a la hora de establecer amigos cercanos, íntimos, deben ser personas que aman a Dios. David dijo en el Salmo 119, mis mejores amigos serán los que temen a Jehová. Así es que, si la gente con la que hablo, no las cosas superficiales, sino las cosas profundas de la vida, no son amigos que aman al Señor, ahí está el problema. Esas amistades, tarde o temprano, me arrastrarán hacia el pecado. Ni estuvo en camino de pecadores. ¿Cómo es mi manera de vivir? ¿En mi manera de vivir hay pecado? Soy cristiano el día domingo, pero de lunes a sábado mi comportamiento refleja otra cosa. ¿Cómo es mi manera de proceder? Luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El problema de mi vida en torno al pecado se halla en lo que digo. Mi pecado tiene que ver con lo que digo, con quién me llevo, lo que hago o lo que digo. La persona que quiere experimentar prosperidad en su vida va a llegar a tomar la decisión de apartarse del pecado, porque como la Biblia claramente dice en otro pasaje, el que encubre sus pecados no prosperará. Usted puede tener la seguridad de que si nosotros llegamos a mantener un pecado, aunque nadie más sepa lo que estoy haciendo, o lo que estoy viendo, o cómo estoy hablando, aunque nadie más sepa, el pecado quita de mi vida prosperidad. El que cubre sus pecados no prosperará. Así es que no es un asunto de ser descubierto o no. Es un asunto de apartarse del pecado, porque mientras el pecado esté en mi vida, mientras no me aparte de ese pecado o de ese hábito pecaminoso, mi vida estará estancada en una falta de prosperidad
y puedo seguir culpando a otros porque no experimento la prosperidad en mi vida, el pecado es la razón por la que estoy estancado y no experimento prosperidad. El primer cimiento, apartarse del pecado. El segundo cimiento, deleitarse en la Biblia. Observe cómo empieza el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en vez de pecar, en vez de andar en consejo de malos, estar en camino de pecadores y en silla de escarnecedores se ha sentado. En vez de pecar, yo debo encontrar en la ley de Jehová la delicia. No puedo buscar que la Biblia se convierta en mi delicia si no empiezo apartándome de pecado. ¿Observas? Sino que en vez de, si tú y yo no tomamos la decisión de abandonar el pecado, de abandonar un hábito pecaminoso en nuestra vida e intentamos acercarnos a la palabra de Dios para leerla, para entenderla, empezamos un plan de lectura bíblica como el que te entregaron al inicio, como puedes coger en la mesa que está en la parte de atrás. Puedes arrancar un plan de lectura de la Biblia y te darás cuenta que no terminas el año leyendo la palabra de Dios y haciendo de este libro tu delicia, porque el pecado oculto déjala para otro lado. Como diría alguien, el pecado te aparta de este libro, o este libro te aparta del pecado. No se puede. Así es que si no estás dispuesto a abandonar ese pecado, no importa cuál sea, deja de escuchar porque lo demás no va a servir. El orden en el que se establece el Salmo 1 es importante. El primer paso, el primer cimiento es apartarme del pecado, y cuando me aparto del pecado, entonces puedo dar el siguiente paso, que es convertir a la ley de Jehová, convertir a la Biblia en mi delicia. Tú y yo podemos darnos cuenta en nuestra experiencia cristiana, en los momentos donde más cerca hemos estado de este libro, son los momentos donde el pecado no ha sido un problema. Cuando hay un pecado en la vida, automáticamente nos alejamos de la Biblia. Necesito abandonar el pecado para poder deleitarme en la palabra de Dios. Necesito sustituir el hábito de deleitarme en la Biblia en vez de el hábito de pecar. Delicia significa encontrarle el gusto, amar, estar cerca, obedecer con gusto la palabra de Dios. El día jueves, 10 muchachos nos reunimos en una casa y nos dedicamos a comer carne, lo que hacemos muy bien. Nos encanta, ¿sí? Carne y un buen pan, baguette, pedazo de pan delicioso. No tienen que invitarme a esa reunión. Y si no me invitan, de todas maneras voy a ir. Me pasa lo mismo con el fútbol.
no necesitas invitarme a jugar un partido de fútbol. De alguna manera me voy a enterar y de alguna manera voy a estar ahí. ¿Qué es tu delicia? ¿Qué te apasiona? ¿Qué no tienen que obligarte a hacer porque es automático, es parte de lo que te gusta? Puede ser ver la televisión, puede ser dormir, puede ser muchas cosas que sean tu delicia. Pero sabes, mientras nosotros, como en el ejemplo, no lleguemos a hacer de este libro nuestra delicia, estaremos atados a una vida caracterizada por la falta de prosperidad. El hecho de que la Biblia sea nuestra delicia va más allá de un devocional diario. El hecho de que la Biblia sea nuestra delicia va más allá de compartir un par de versículos a través de las redes sociales. El hecho de que la Biblia sea nuestra delicia va más allá de la lectura de la Biblia. Esto debe ser nuestra pasión. Debemos meternos en este libro, leyéndolo, escudriñándolo, encontrando las grandes promesas y una descripción de la grandeza de nuestro buen Dios, y aprender de la Biblia y gozarnos en ese proceso de leer, aprender y ver a un Dios grande, amoroso, fiel. Si eso no es la realidad de mi vida, esa es la razón por la falta de prosperidad. La ley de Jehová es tu delicia. Esa palabra delicia describe tu relación con este libro. Si tú tienes que evaluar tu relación con la palabra, ese término delicia tú lo podrías usar. ¿Te has conformado con una lectura de 5 minutos, con un devocional diario, con un devocional para no sentirte mal? ¿Es esta tu pasión? El segundo cimiento es convertir a la Biblia en nuestra delicia. Hace ya algún tiempo en casa es un hábito no prender con regularidad la televisión. Y no te imaginas la cantidad de tiempo que hay para otras cosas. Así es que si algo pasa en el país, si derrocan al gobierno, por favor avísenme, porque yo ni idea, ni la prendo ni la prendemos para las noticias. Me interesa. Debería interesar un poco, pero no prendemos con regularidad. Y ahora Vero está con su celular escuchando la enseñanza de la palabra de Dios, y yo estoy haciendo lo mismo. Cosas que me gustan, que quiero aprender, que quiero saber de la Biblia. Es una decisión. Abandonar cosas poco importantes o abandonar cosas importantes por lo que es esencial. Así es que en vez de repetir la frase "no tengo tiempo para leer, ni para meditar, ni para convertir a este libro en mi delicia", es más fácil o es más sabio abandonar ciertas cosas importantes por lo que es esencial. Y este libro es esencial. Si tú y yo no llegamos a convertir la ley de Jehová en nuestra delicia, la prosperidad será una utopía, será algo que no vamos a conseguir. Si este libro se convierte en mi delicia, en mi pasión, en donde me meto y le agarro el gusto para leer, para investigar, para conocer a mi Dios,
para amarle más a mi Dios, para saber lo grande, lo maravilloso, lo fiel que es mi Dios, y lo conozco no porque otro me dice, sino yo de primera mano estoy conociendo a mi Dios grande. Terminaré el año no pateando un monigote, agradeciendo a Dios por lo que Él ha hecho. Pero sabes, hay un tercer cimiento, el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo hago para meditar día y noche? Soy una persona ocupada. No tengo el día y la noche para meditar. Quizás el autor del Salmo 1 era una persona jubilada que no trabajaba o que no hacía muchas cosas y por eso podía dedicarse a meditar día y noche. Pero nosotros somos personas ocupadas con grandes cosas importantes. Así es que lo primero que necesitamos entender es que cuando el texto bíblico dice que podemos meditar día y noche, no significa que durante todo el día y parte de la noche voy a estar leyendo la Biblia, pero sí significa que cuando la leí en mi tiempo diario con Dios, cuando tuve ese tiempo para leer y meditar en las Escrituras y maravillarme de la grandeza de mi Dios y deleitarme de lo maravilloso que es mi Dios, esa enseñanza que aprendí ese día, probablemente la mañana, si lo hago así, esa verdad me va a acompañar durante todo el día y durante toda la noche. Entonces, si Dios me enseñó que debo apartarme del pecado, ese pensamiento lo voy a tener en la mente. Me voy a ayudar quizá memorizando el versículo para tenerlo en la mente. Y mientras estoy realizando mis labores cotidianas, mis pensamientos también están inmersos en disfrutar y experimentar la presencia de Dios y los pensamientos de Dios, y esa enseñanza me va a acompañar durante todo el día y voy a estar meditando en ella constantemente hasta el final del día. El versículo dice: meditad. No dice leer, no dice saber, no dice meditar. Meditar implica tres cosas. La primera cosa que implica meditar es leer. No puedo meditar en algo que no he leído. No puedo meditar en el Salmo 1 si no lo he leído. Tengo que leerlo primero para después meditar en lo que leí. Así es que el primer paso es la lectura. No es el único paso que debo dar, pero sí es el primer paso. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra, pan espiritual, que sale de la boca de Dios. Hermano, ¿cuántas veces comes? Y no importa si estás haciendo dieta, cada día comemos. Algunos 3 veces, otras veces 5 veces, y te he contado. Mi esposa vino un día y me dijo: ¿qué te parece si en vez de comer 3 veces al día comemos 5 veces al día? Yo dije: claro. Y en ese contrato verbal que firmé, no leí la letra chiquita. No era comer más, era comer menos, solo que dividido en 5 porciones durante el día. Pero no lo escuché con atención. Suelo
puedo hacer. 5 veces, ok, hágalo. ¿Por qué no se le ocurrió antes? Todos los días comemos pan físico, porque el pan físico nos hace estar sanos. ¿Y cuántas veces solo el día domingo comemos algo de la Biblia? Así no podemos meditar. Y necesitamos tomar la decisión para poder meditar, empezar a leer. Tienes en la mesa, no sé si te entregaron, tienes un plan de lectura. Hay muchas opciones digitales, hay muchas maneras ahora. Esa es una idea. Y si no tienes un plan, por eso entregamos la hojita para que tengas una idea de cómo leer toda la Biblia en un año. Pero el fin más grande es darnos cuenta que necesito diariamente leer la palabra de Dios, porque si no leo la Biblia, no puedo meditar en ella. Meditar implica un segundo aspecto: escudriñar. Y lo puedes ver ahí en el versículo de la pantalla en Juan 5. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar, investigar. ¿Cuándo fue la última vez que investigaste la Biblia? Tal vez tú puedes decir, no ha habido ni siquiera la primera vez. Nunca he hecho eso. He leído, pero nada más me he quedado ahí en la lectura. No he llegado a escudriñar, porque escudriñar implica que me meto en la Biblia y empiezo a profundizar mi conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos una asistencia dominical en los 3 servicios de casi 500 personas. 30 de esas 500 asisten a instituto. No te voy a criticar, todo lo que estudiar en instituto. Pero yo me pregunto, ¿cómo teniendo una tremenda herramienta como es el Instituto Bíblico, no puedo decidir estudiar la palabra de Dios más profundamente? Estoy tratando de estudiar algo especializado de la Biblia. Empecé el proceso en enero de este año. ¿Y no te imaginas lo difícil que ha sido encontrar un buen lugar para estudiar? Ha sido complicado, finalmente sí lo encontré, estoy estudiando. Pero ha sido complicado. Que la parte económica no sea un problema, que la doctrina sea la adecuada, sea la correcta, que se adapte al horario, que sea como yo quiero, como a mí me interesa. No ha sido tan fácil. El instituto está en la mano. Y yo te animo a que puedas escudriñar la Biblia. No necesitas un instituto para hacerlo. Puedes comprar buenos libros, buenos diccionarios, buenos libros que te ayuden. O puedes hacerlo más fácil. El instituto ya está hecho, ya es una herramienta que te va a guiar por el proceso. Pero este versículo, escudriñar las Escrituras, no es un versículo dirigido para pastores. Es un versículo dirigido para todo creyente. Y si yo quiero meditar en la palabra de Dios, yo necesito empezar a leer de a de veras la Biblia, y yo necesito de a de veras escudriñar la palabra de Dios. Pero meditar incluye un elemento más. Puedes ver el versículo de Josué 1:8 ahí en la pantalla, donde dice:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Para qué meditamos? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La lectura de la Biblia, que la Biblia se convierta en nuestra delicia, que nos comprometamos a meditar en las Escrituras, no son el fin en sí mismo. El fin es llegar a obedecer lo que Dios nos dice, porque Dios no nos ha dado este libro para nuestra información, nos ha dado este libro para nuestra transformación, y esa transformación ocurre cuando esa información la aplico a mi vida. ¿Observas? Así es que el fin en sí mismo, la meta en sí misma, no es leer, no es meditar, no es deleitarnos en la palabra de Dios. Hacemos todo eso, leemos y nos deleitamos y escudriñamos la Biblia para que toda esa información podamos aplicarla a nuestra vida y Dios cambie y nos transforme a cada uno de nosotros. Si tú tienes que hacer un inventario, es muy típico de esta época, y tienes que chequear estos 3 cimientos: apartarme del pecado, deleitarme en la palabra o meditar en las Escrituras. ¿Cuál te falta? ¿O cuáles te faltan? Este año tú y yo podemos arrancar de manera diferente. Tú y yo podemos entender que la prosperidad que cuenta, la prosperidad que vale la pena, es la prosperidad de la que nos habla la Biblia. Y para que el versículo 3 del Salmo 1 sea una realidad, tú y yo necesitamos apartarnos del pecado, hacer que la Biblia sea nuestra delicia y empezar a meditar día y noche en las Escrituras. Y cuando esas 3 cosas las estoy haciendo, entonces el versículo 3 será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El verso 3 es la consecuencia de las 3 acciones, de los 3 cimientos. Observas, podríamos hablar mucho de los detalles y de todo lo que está expresando el versículo 3. Será un árbol plantado. Hay cimiento, hay madurez, hay profundidad, hay vida distinta, porque está sembrado, porque está plantado junto a corrientes de agua, donde las corrientes nutren a ese árbol. Da su fruto a su tiempo. Mi vida será una vida que produce fruto para la gloria de Dios. No será una vida que solamente se concentra en recibir y recibir, sino será como un árbol que da su fruto a su tiempo, que lo que hago cuenta, que lo que hago le alaba a Dios. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
¿No quieres una vida así? ¿No quieres ser un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo? Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Sabes? Yo estoy seguro que tú sí deseas eso. La diferencia entre un creyente y otro es que aquellos que pagan el precio, que hacen lo que los dos primeros versículos dicen, son los únicos que van a experimentar el versículo 3. Solo aquellos que se comprometen a apartarse del pecado, a dejar que la Biblia sea su delicia y a meditar diariamente en la palabra de Dios, solo ellos serán un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La prosperidad no es automática. La prosperidad es la consecuencia de poner esos 3 cimientos en mi vida. Puedo orar por esa prosperidad. Puedo querer esa prosperidad. Pero orar y querer no basta. Hay que tomar esos 3 cimientos y cada día apartarme del pecado. Cada día que mi lectura de la Biblia sea deliciosa. Y cada día voy a meditar en las Escrituras. Y yo te aseguro que 2020 será mejor. Tú tienes que creer. Y tú tienes que hacer el trabajo como yo. Necesitamos establecer los cimientos todos los días para que 2020 sea distinto. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque la prosperidad no es una meta irreal que no se cumple. Es algo que podemos experimentar. Y Padre, yo te ruego que nos ayudes a entender claramente que esa prosperidad viene cuando decido abandonar el pecado, cuando decido hacer de la Biblia mi delicia, mi pasión, cuando decido meditar en las Escrituras. Ayúdanos, Padre, a que todos podamos tomar esa decisión. Ayúdanos a perseverar durante todo este año, a que no arranquemos bien y a mitad de camino dejamos de hacerlo. Padre, queremos un 2020 próspero. Hemos visto que no basta con querer. Es necesario cada día apartarnos del pecado, deleitarnos en tu palabra y meditar en las Escrituras. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando usted por primera vez. Y si ese es el caso y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un momentito su mano. Si lo hace, le está diciendo a mi pastor: yo vengo por primera vez, ore por mí.
¿Hay alguien así esta mañana? Veo sus manos, gracias. Bajen las manos, gracias. Veo sus manos, veo su mano atrás también, gracias. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un momento yo voy a orar por usted. Quisiera ofrecerle algo adicional. Si usted quiere, usted que viene por primera vez, si usted quiere, puede tomar sus cosas, puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé vergüenza, no le dé recelo de pasar. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Si usted desea pasar, con toda confianza, venga, gracias por ser el primero. Si desea pasar, hágalo con toda confianza. Es totalmente voluntario, no se sienta presionado, pero si desea hacerlo, venga más. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Señor, tú conoces sus vidas, sus necesidades. Y yo te ruego, Padre, que conforme a tu voluntad tú puedas estar supliendo. Te ruego, Padre, por la necesidad más grande, la necesidad de salvación. Si todavía no te conocen como Salvador, yo te pido, Señor, que hoy sea el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros tus hijos. Anhelamos, Señor, ser esos árboles plantados, fructíferos, prósperos. Ayúdanos a hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios